Saludos, bienvenidos amigos a Valores de Acero. Estamos transmitiendo gracias al Sembrador Nueva Evangelización, ESNE, aquí en su canal. Estamos transmitiendo desde Santiago de Querétaro, desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, aquí en México. Y desde aquí en México siempre contamos historias positivas en este programa, en este espacio en donde es una ventana abierta a la vida. Traemos a personajes diferentes desde distintos ámbitos de la vida que trabajan, que se desarrollan y sobre todo que aportan un valor positivo. Hoy con nosotros está Ricardo Alegre, empresario político. Bienvenido. Gracias, Fray. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y aprovechar este espacio. Ricardo, la primera pregunta, así voy de pronto, normalmente a los que pues son laicos, les digo, si están en un ámbito de trabajo como es el tuyo, empresarial y político, les pregunto, ¿Dios está en medio de las empresas? ¿Se percibe a Dios en medio de la política? Sí, también. Yo creo que Dios está en todos lados, por supuesto. La vida de Ricardo Alegre, ¿cómo la podríamos resumir? ¿En cuánto tiempo? Lo que tú quieras. Pues, como lo dice mi apellido, alegre, emprendedor, arriesgado, siempre optimista ante la adversidad y creo que nunca he perdido el sentido del humor. Hay momentos en la vida, Ricardo, que nos hacen más profundos, que nos hacen ver la vida con otros ojos, ¿no? Cambio yo, cambia mi manera de ver el mundo. ¿Esto te ha pasado a ti? Sí, de hecho, creo que va a haber oportunidad de hablar sobre eso. Eso me llevó a escribir un libro. Estuve 6 meses en una cama de hospital, después de un accidente fatal, casi me cuesta la vida. Y ahí recordé las veces que he estado pues, más cerca de Dios. Desafortunadamente, a través del sufrimiento, es como muchos hemos encontrado la cercanía. Hoy mi manera de ver las cosas es diferente, ¿no? Quiero estar cerca de Dios sin necesidad del sufrimiento, ¿no? Pero cuando tuve esas oportunidades de estar cerca de Dios, que más que momentos difíciles, yo los veo ya ahora como oportunidades de tocar a Dios, ¿no? Pues, el primero fue, de los que abro en el libro, es un momento difícil en la salud de mi padre. No sé si quieras que entremos al tema. Ahí recibí una llamada de mi madre diciéndome que tenía un infarto mi papá. Ya era la tercera ocasión que tenía infartos. Entonces corrí, yo estaba relativamente cerca y en el DF, y llegué todavía él con vida, pero ya muy mal aspecto. Le puse unas cobijas, le pasé una bombilla de oxígeno que teníamos para emergencias y a los pocos segundos dejó de respirar. Ahí empezamos yo empecé a sacudirlo y a tratar de reanimarlo pues pensando que era masaje lo que yo estaba haciendo, pero no funcionaba. Entonces mi hermana y mi mamá, que estaban allá en otra habitación, llegaron corriendo y me dice mi hermana, espérame que yo sé dar, masaje al corazón. Entonces empezó, vimos que le volvió el color a la cara, porque pues ya estaba muy pálido. Entonces le dije, vamos a bajarlo al suelo y ahí le sigues dando. Entonces cuando estábamos haciendo eso, después de 2 o 3 masajes, oímos la ambulancia, y una prima que también estaba en casa de mi mamá, le dije, dile a los paramédicos que ya no es infarto, que es un paro respiratorio, porque ya mi papá pues había perdido el conocimiento, ya los ojos en blanco, y pues su color ya era pues de muerte, ¿no? Entonces ya en el suelo llegaron los paramédicos. Dice mi prima que cambiaron
el equipo que iban a bajar por el de reanimación, ¿no? Ya los electroshocks y el electrocardiograma. Y ahí empezamos una tarea de 35 minutos para revivirlo. O sea, duró 35 minutos con el corazón parado, sin respirar por sí mismo, sino a través de masaje y una bomba que yo pues oprimía para que le entrara aire. Ya después le pusieron una bomba mecánica. Y todo ese tiempo, pues yo con la fe de que él iba a recuperar la vida. Los médicos, después del primer paro, de la primera descarga, me dijeron, ya no hay nada que hacer. Les dije, ¿cómo no? Tú me lo regresas, ¿no? Entonces, fueron 4 descargas en esos 35 minutos. Y regresó mi papá sano. Bueno, en ese momento no recuperó el conocimiento hasta después de varios días. Pero lo operaron y vivió 12 años más. Entonces, pues es una experiencia, pues, increíble, ¿no? El haber estado en una situación tan difícil. Y desde ese momento, la relación que había con mi padre, que no era muy buena, yo era muy rebelde y pues él era muy estricto, mejoró muchísimo. Y esos 12 años, tanto él como yo los disfrutamos mucho. ¿Qué puede más, Ricardo? ¿La medicina o ese poder afectivo emocional que va hacia la mente y dice, me quiero curar y va a sobrevivir, va a pasar? ¿Qué puede más? Yo creo mucho en la actitud. Ajá. Yo creo que la actitud, o más bien el resultado que obtengas de un problema, depende 90 o 95% de la actitud que lleves, con la que lo enfrentes. Y el otro 5% son las circunstancias, la medicina, los doctores. Si tú tienes actitud para enfrentar una situación de crisis, que es sobre lo que yo hablo en el libro, y confías en el resultado, y bueno, si vas acompañado de Dios para agregarle todavía un poco más, pues tus probabilidades de éxito son enormes. Has citado varias veces, bueno, vamos a hablar del libro, hablaremos del libro. A ver, el libro, vayamos al libro. Es el libro, tu libro, has escrito un libro, para ti es el fruto de tu vida. ¿Qué tiene ese libro? Preséntanoslo, adelante. Es un libro que nació cuando estuve en cama, 6 meses después de un accidente motocicleta que tuve. Pasé por una etapa muy intensa de mi vida, que cualquiera pudiera definir como exitosa, pero en el libro yo le doy la vuelta y lo veo desde afuera y creo que el éxito, pues a muchos nos lleva al fracaso. Entonces ahí, después de ese accidente donde pues llegué en coma al hospital por un desangramiento, o sea, perdí 4 litros de sangre y fracturado de todo el cuerpo del lado derecho, pues entré en reflexión, ¿no?, de las etapas difíciles en mi vida y empecé por relatar las diferentes sensaciones de dolor que tuve durante el accidente, las operaciones y después la recuperación. Porque uno cree que lo más doloroso es el golpe y no, bueno, hay detalles como cuando te ponen la tela esta adhesiva, cuando uno es velludo, bueno, no te pueden rasurar todo el cuerpo, ¿verdad? Y yo tenía fracturado todo el cuerpo, entonces eran unos gritos de dolor impresionantes. Y eso era pues diario me hacían lavados en las diferentes cicatrices que tenía yo por todos lados. Y pues sí, tuvieron muchos cuidados conmigo, gracias a Dios no hubo ninguna infección, ninguna complicación, y que pues todo eso lo fui narrando de una forma muy práctica para que los doctores conocieran lo que sentimos los pacientes, ¿no?, y tuvieran tantita piedad de
al hacer esto, pues empecé a llenar hojas. Cuando me di cuenta llevaba yo 10 hojas describiendo algo así como 20 tipos diferentes de dolor. Y ya luego me seguí describiendo el accidente de moto que sufrí hace 6 años. Y pues me di cuenta que era algo impresionante de describirlo. Me tardé varias hojas en describirlo y luego se lo atribuí y lo comparé con la forma de vivir que yo llevaba en esos últimos días, meses, años, de una manera vertiginosa. O sea, la velocidad que yo iba, que era 160 kilómetros por hora en una moto que tenía 8 meses de haberla comprado. O sea, pesaba 280 kilos y yo andaba a 160 kilómetros sin experiencia. Pues es una forma de compararlo y así empecé con el libro a la forma de vida que yo llevaba. Entonces, la velocidad de la moto y la velocidad de mi vida las empecé a comparar y eso me dio material para escribir el libro y utilizarlo como algo que después le sirviera a la gente que se encuentra en estas situaciones. Se vive deprisa. Sí. Y cuando se vive deprisa no se disfruta de la vida. Exactamente. ¿Y cómo lo descubrió esto, Ricardo? Pues con un golpe. Con un golpe, ¿eh? Sí. Entonces, a partir de ese momento dije, bueno, voy a tener que transmitirle esto a mucha gente para que no tengan que vivirlo de esa manera y que tengan que sufrir de esa manera y los que puedan evitarlo que lo hagan. ¿Y qué efecto está teniendo este libro en tu propia vida y también en la vida de los otros, no? Ha habido gente que me lo ha agradecido. He tenido muchas muestras de satisfacción al leerlo, de que les ayudé a resolver algunas formas de resolver sus propias crisis. Entonces, es en lo que yo lo enfoqué. Si nos damos cuenta a tiempo de que andamos muy rápido en la vida, andando rápido se nos pegan una cantidad de cosas como el ego, muchísimo que nos hace daño, y al ir despacio se nos cae. Entonces, la idea de que con ese libro la gente pueda darse cuenta de la situación que están viviendo y si les llega a suceder, cómo salir, es por lo que escribí. Bueno, pues estamos aquí con Ricardo Alegre, estamos hablando de su libro, que es una experiencia propia de la vida. A través de un golpe se dispara ese vivir con más calma, esa paz, esa vida que nosotros los agustinos recoletos y los seguidores de San Agustín decimos de interioridad. Seguimos aquí en Valores de Acero, pero me están comunicando que Gaby Ríos está preparada para el resumen de Noticias AR, el resumen AR, así que vamos con ella. En un momento nos resume lo más importante de la vida de la Iglesia Católica y regresamos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby Ríos, por esas 5 noticias más importantes de la vida de la Iglesia Católica. Estamos aquí en Valores de Acero, estamos con Ricardo Alegre, empresario político, que la enfermedad le hizo ver la vida de otra manera, vivir de otra manera. Y cuando ocurrió el golpe, ¿qué pasó? Bueno, pues lo primero es que me insulté a mí mismo. Dije, ¿cómo es posible que te hayas hecho esto, ¿no? A ti mismo? Con otras palabras que no puedo decir al auditorio. Pero imaginamos, ahí las dejamos, en la loca de la casa. Tenía mucho coraje. Y bueno, pues ya cuando veo mi cuerpo destrozado, pues dije, aquí voy a morir, tirado como un perro, ¿no? No había gente, era un domingo a las 7 de la tarde, y en eso aparecieron unos ejidatarios ahí de la zona del Salitre. Pues ellos habían oído el golpe y luego mis gritos de ayuda.
Y llegaron y me vieron y estaban temblando y pálidos. Pues me ofrecieron ayuda y les dije que sí, por supuesto que si sabían hacer un torniquete, no sabían. Entonces con un cinturón apretamos aquí la pierna porque traía una hemorragia muy fuerte de la rodilla hacia abajo, que era donde se me estaba desprendiendo la pierna. Y pues ya terminaron, hicimos unas llamadas a la Cruz Roja, y se me quedaban viendo y ¿qué más podemos hacer por usted? Le digo, pues si saben rezar. Sí, pues échense una porque yo aquí me voy a quedar si no. Y pues empezaron a orar de una manera que me sorprendió y lo describo en el libro. Me pidieron permiso para pedirle a Dios que entrara y tomara control de la situación. Me tomó de sorpresa y en ese momento me incorporé como si me hubieran puesto, como cuando pasa uno corriente y que se le acabó la batería al coche. Recuerdo mucho ese momento y a partir de ahí no perdí el conocimiento, que es lo primero que le pasa A cualquiera. a cualquiera que recibe un golpe de ese tamaño, ¿no? A 100 kilómetros, prensado por la moto contra la valla de acero. Era imposible que alguien sobreviviera y yo estoy aquí para, como dice un amigo, para dar testimonio. Entonces pasó eso y empezaron a llegar la gente. Llegó un amigo que en ese entonces mi esposa le llama, que vivía cerca de ahí, en Juriquilla. Y llega igual, amarillo de él de la cara. Yo le digo, bueno, ¿qué te pasa? Si el que se está muriendo soy yo, ¿no? ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué te pones nervioso, no? O sea, si aquí el que se está muriendo soy yo. Tú tranquilo. Y luego en la ambulancia lo mismo, ¿no? Me querían conectar, me querían poner la mascarilla y yo le arrebataba la mascarilla y le digo, fíjenme el brazo, porque cada brinco, yo traía el brazo como por acá así zafado. Eran unos gritos de dolor impresionantes. Le decía, amárrenme el brazo, con groserías también. No me pongan la mascarilla, amárrenme el brazo, porque eran unos dolores horribles. Y luego ya al llegar al hospital, me estaba esperando ya el cirujano. Entonces llego, me avienta así, pues solución de yodo para las heridas. Bueno, ahí sí casi me desmayo del dolor. Y me preguntan, oye, ¿viste la luz cuando entraste al quirófano? Porque perdí el conocimiento. Le dije al doctor, bueno, pues yo ya me voy, ahí te encargo el changarro. Y entro y les digo a todos mis amigos que tenían la curiosidad de si vi la luz, digo, sí, vi la luz, pero del quirófano. Y ahí perdí el conocimiento, ¿no? Ya empezó la cirugía y me cuentan los que pues, vivieron ese momento que sonaban las alarmas de todos los aparatos, ¿no? Ya mis signos vitales estaban, pues, la presión arterial en 20 con 50 la alta, ¿no? O sea, ¿y qué siente uno? ¿Tú recuerdas nada más ese apagón, vamos a decir, de la luz al apagón, y ya no recuerdas más? No, recuerdo cosas que viví durante los 3 días que estuve en coma. Ajá. Cuando uno está en coma, Ricardo, escucha lo que hay alrededor. Yo tenía cierto nivel de conciencia. Ajá. Cierto, porque recuerdo que me quejaba del enfermero, pero no podía decirle a nadie. Entonces estaba yo enojado, porque tenía una fractura también en este codo y me habían dejado esto suelto y la cama que me pusieron se movía. Entonces cada que movía era un dolor y yo no lo podía decir. Entonces sí estaba consciente y tuve una sensación de desprenderme y verme desde la parte de arriba del cuarto. Esa es una que recuerdo. Y la otra sensación muy, muy profunda fue que sentí como yo no sé si era por las drogas, que eran muchas, que me pusieron todas, morfina era pues todos los días, intravenosa por el suero, y recuerdo haber visto pues caras muy feas, ¿no? De demonios. Y ya después, pues platicando me dijeron, pues es que a lo mejor sí tocaste base, ¿no? Tocaste fondo. Entonces sí me asusté mucho. Sí tuve una sensación de miedo, mucho miedo. ¿Se siente el calor de la familia y de los amigos cuando está uno en coma? ¿O lo que sientes es que ya quiero salir de esto, este enfermero
me está martirizando con el brazo. ¿Qué es lo que, cuando uno está en coma, pues vivimos desde fuera y lo que sentimos, lo que queremos es pues darle la oración, el apoyo, dicen ahora la buena vibra, ¿eh? ¿Tú sentiste todo esto? Yo sentí mucho miedo. Miedo. ¿Miedo a qué? ¿A la muerte? Miedo no. Miedo al mal. Miedo a quedarme en un lugar que no quería yo estar. Y buscaba la manera de agarrarme de algo. Eso es lo que recuerdo. Dios, familia, amigos. Y recuerdo que tal vez no sé qué tipo de coma era. No, sí era un coma porque estuve 7 días. Los que yo recuerdo son del cuarto en adelante, que entraron amigos y familiares a visitarme, muy limitado. Creo que permiten 4 veces en un día las visitas. Y sí, todos me decían, Ricardo, no te nos vayas, aquí que te queremos con nosotros, nos haces mucha falta. Yo decía, ¿por qué me están diciendo eso? Se lo dices a alguien que se está muriendo, ¿no? Y yo me sentía muy vivo después de eso, ese coma, ¿no? Sí sentía la preocupación de que fuera yo a perder la pierna. Y me acuerdo que me la pasaba todo el día haciendo ejercicios donde podía, que era el muslo, para que le llegara sangre a la pierna, porque corría el riesgo de gangrena por el tiempo que estuvo con torniquete y perdí muchos vasos sanguíneos, músculo y venas. Entonces el temor pues sí era también de perder la pierna, pero ya estando consciente, estando en coma, sí sentí ese miedo que acabo de describir. Y este libro, nos vas a decir el título y dónde lo pueden conseguir todos aquellos que nos están viendo ahora. Pues mientras sale publicado en Amazon, que es una editorial por internet a nivel mundial, que será en unos meses, el libro se llama La medida del desorden. La medida del desorden. Sí. Yo soy ingeniero químico. Ajá. Y es una medida del desorden molecular. Ajá. O sea, es una medida de la termodinámica. Ajá. Pero yo la adapté siempre me gustó esa variable porque es cuando se calienta un gas o un líquido, se empiezan a mover las partículas. Y esa diferencia del estado molecular se mide. Y esa es la entropía. Al principio se iba a llamar entropía, pero nadie iba a entender y ahora el título suena muy parecido a mi vida, ¿no? Ajá. Como que le puse medida a mi desorden. Entonces tomé de ahí y después en el libro también hago referencia a ese desorden que provocado por el éxito político, económico, empresarial, pues uno pierde el piso. Así como yo en la curva perdí el control de la moto, uno pierde el control de su vida y entonces vienen las cosas que luego uno lamenta. El control de la vida, bueno, a ver, tú eres político, eres empresario. Como político y empresario, todo esto y este golpe que tuviste, como dijiste en la entrevista, a ver, todo esto, ¿qué golpe te ha dado a tu visión de empresario y a tu visión de político? Se dice, no, es que los empresarios miran para su bolsillo y ya no decimos nada de lo que dicen de los políticos. Pero sí... Si no dicen nada, hombre. ¿Verdad? Pero sí, ante pues una vida como la tuya, en donde ha habido una conversión, ¿qué conversión ha habido ante esta faceta de empresario y político? Pues esa conversión me dijeron el capítulo de Pablo, ¿no? Cuando lo derriba la luz y está 3 días sin ver. Bueno, pues muy parecido. Así me sentía, así me siento y yo lo único que resumiría es el tema de la velocidad a la que uno va y que es lo que nos ocasiona las pérdidas. Por acumular uno cosas, luego termina uno perdiendo, ¿no? Entonces,
como empresario, yo iba despacio. La verdad es que nunca me ha gustado dejar la vida empresarial a un lado porque es la que me aterriza, me pone los pies sobre la tierra. La política y el poder te elevan, la gente te eleva y creo que los que no estamos maduros para eso nos acarrea y nos eleva más de la cuenta, entonces perdemos el piso. A mí que me ha dejado, pues eso, el tratar de mantener los pies sobre la tierra, me ha dejado el acercarme a Dios, a mi familia, a mis amigos, apreciar la vida, que eso es lo primero que hice al abrir los ojos, el dar gracias a Dios, el pedirle perdón a mucha gente que lastimé, el pedirle perdón a Dios también, porque yo le decía a un padre que me fue a poner los santos óleos, el padre José, le digo, es que ofendí a Dios. Me dice, no ofendiste a Dios. Me dice, Dios pues estaba contigo en las buenas y en las malas, ¿no? Y realmente pues Él está para acompañarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí causó esa sensación en mí y yo como consejo, uno de los consejos que doy es ir despacio y tomar la vida con sentido del humor, con amor, con alegría, porque solo así puede uno sortear estas crisis. No quisiera despedirme de este programa, tú que has vivido con todo este mundo también de la discapacidad hasta que te has podido levantar y seguir adelante. ¿Cómo está México con las personas discapacitadas? Nos acordamos de ellas cuando cruzan la calle, nos acordamos de ellas en los edificios públicos. ¿Tenemos conciencia de esto? No, estamos muy mal. ¿Cómo te has sentido? Yo he ido a otros países, no es la primera vez que me rompo la pierna, sí la más grave, y no fue la pierna, fue la mano, el codo, el brazo, la pierna, la cadera, todo. Pero me tocó ir en muletas a Estados Unidos en 2 ocasiones, y allá te reciben en silla de ruedas, no te dejan moverte, todos los edificios tienen elevador o rampa, la gente se desvive por atender a los discapacitados. Es un país que se ha educado, no digo que ha sido fácil, yo creo que las guerras y los, ¿cómo le llaman? A los veteranos de las guerras han provocado que se haga esa cultura de ayuda, protección, comprensión a los discapacitados. México está en pañales y espero que la gente que nos escuche, nos ve en otros países y en México, número 1, respete los lugares de los discapacitados, que es algo que, yo traigo un plastiquito ahí en la ventana, para cuando me duele la pierna y agarro el bastón y realmente lo necesito, los uso. Y me han regañado porque no traigo la placa. Y no saco la placa porque digo, es que cuando estoy bien, no quiero aprovecharme de eso. Pero yo creo que la cultura empieza por sacar sus placas, los que están con alguna discapacidad, y los que no la tienen, que respeten esos lugares, porque entonces su discapacidad es en otra parte. Muy bien, pues agradecemos tu tiempo, sobre todo, y el compartir tu vida aquí. En otro momento hablaremos de la discapacidad, del trato, de la espiritualidad también del discapacitado, en fin. Hay mucho tema que hablar aquí con Ricardo Alegre y le volvemos a invitar otra vez aquí a nuestro estudio en Valores de Acero. Estamos transmitiendo desde El Sembrador Nueva Evangelización a través de los 17 países y también a través de YouTube en CEAR Television Network. Esto es Valores de Acero y nos vemos en la próxima.